Bienvenidos a mi canal. En este vídeo os voy a hablar de la guerra ruso-japonesa. En la primera mitad de su reinado, Nicolás II fijó la tarea más importante de política exterior, que fue expresada en el fortalecimiento del papel del Imperio ruso en el este de Asia. El principal competidor de los rusos en Asia era Japón, que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX era el estado asiático más poderoso. En un esfuerzo por aumentar su influencia en el este de Asia, particularmente en Corea, Japón declaró la guerra a China. Como resultado de la Primera Guerra Chino-Japonesa de 1894 a 1895 y la firma del Tratado de Shimonoseki, China renunció a sus derechos sobre Corea, la isla de Taiwán, la isla de Penghu y la península de Liaodong. Tal fortalecimiento de Japón contradecía los intereses de las potencias europeas avanzadas, como resultado de lo cual Rusia, Alemania y Francia obligaron al Imperio japonés a reconsiderar los términos del Tratado de Paz con China. Bajo la presión triple de Alemania, Francia y Rusia, la península de Liaodong fue arrendada a Rusia durante 25 años en 1898, lo que debilitó enormemente las relaciones entre los dos estados y afectó el prestigio de Japón. En 1903, Rusia comenzó a establecer relaciones diplomáticas y comerciales con Corea, a pesar de que era un país cerrado y anteriormente solo había mantenido relaciones activas con Japón. Japón, que anteriormente había comenzado a militarizarse debido a la escalada del conflicto, estaba preparado para el estallido de la guerra, porque consideraba exclusivo su dominio sobre Corea. Rusia, además de los intereses económicos y de política exterior en este territorio, necesitaba una pequeña guerra victoriosa que pudiera reducir las ideas revolucionarias de la población rusa. El 27 de enero de 1904, Japón, sin declarar la guerra, atacó a un escuadrón ruso cerca de la ciudad de Port Arthur, lo que provocó un conflicto militar. Rusia necesitaba Port Arthur porque era el único puerto libre de hielo en el lejano oriente. Como resultado de una larga defensa, la fortaleza fue tomada por los japoneses el 20 de diciembre, cuando el general ruso Stoessel entregó la fortaleza aunque todavía podía defenderse. Los japoneses capturaron a 9.000 soldados rusos y 14.000 resultaron heridos, pero el ejército japonés quedó muy debilitado después de una batalla tan difícil. La parte japonesa pidió la paz, según las condiciones del vencedor, pero fue rechazada. Los oficiales japoneses decidieron reunir a todo el ejército restante y llegar a una batalla decisiva para poner fin a la guerra, que resultó ser más difícil para los japoneses de lo que esperaban. La batalla de Mukden fue la batalla más importante, prolongada y sangrienta de la guerra ruso-japonesa. La batalla se extendió a lo largo de un frente de 150 kilómetros de largo. En ella participaron alrededor de 500.000 personas de ambos lados. Las fuerzas enemigas eran aproximadamente iguales tanto por el lado de los soldados como por el lado de los cañones. Los japoneses quedaron bastante debilitados después del asedio de 5 meses de Port Arthur. Japón necesitaba ganar a Rusia en esta batalla, ya que los recursos militares de los japoneses estaban al límite y no había ayuda a la vista. El comandante japonés, el mariscal Oyama, que estuvo presente durante la batalla de Sedan durante la guerra franco-prusiana,
y quedó impresionado por el brillante asedio del mariscal de campo prusiano Helmut Moltke. En la batalla de Mukden quiso repetir su éxito y sitiar a los rusos. Los avances de Japón al principio de la batalla fueron muy limitados y no pudieron atravesar el flanco derecho del enemigo para asediarlo. Sin embargo, el 8 y 9 de marzo logran atravesar el flanco izquierdo y el general ruso Kuropatkin da la orden de retirada y las fuerzas enemigas toman la ciudad de Mukden. Las pérdidas en ambos bandos fueron casi iguales y el número total de víctimas ascendió a 160.000 personas. El ejército japonés estaba notablemente paralizado. No podía librar otra batalla en tierra. Su única esperanza seguía siendo el mar. Rusia pudo recuperarse rápido de la derrota, pero en ese momento estaba estallando una revolución en San Petersburgo, por lo que el país también se encontraba en una situación difícil. Una de las batallas navales más grandes de la historia fue la batalla de Tsushima, la última batalla decisiva de la guerra ruso-japonesa que tuvo lugar en la zona de la isla de Tsushima, donde se enfrentaron los escuadrones rusos segundo y tercero, combinados del Pacífico, liderados por el vicealmirante Luzhombetsky, contra la Armada Imperial Japonesa, bajo el mando del almirante Hichiro Togo. La principal tarea de la flota rusa era llegar a Vladivostok para tomar posiciones y defender los territorios rusos. Al entrar en el estrecho de Corea, cerca de las islas Tsushima, el 14 de mayo, las tropas rusas fueron bloqueadas por la flota japonesa. La flota japonesa era superior a la rusa, tanto numéricamente como cualitativamente, ya que tenía mejor equipamiento y una tripulación mejor entrenada. En una batalla que duró casi todo el día, Rusia sufrió una derrota como nunca antes se había visto. Solo 2 barcos rusos pudieron llegar a Vladivostok, la mayor parte del escuadrón fue destruido y algunos barcos huyeron a puertos neutrales. Más de 5.000 marineros rusos murieron en la batalla de Tsushima. Los japoneses perdieron 1.000 personas y 3 destructores. Esta importante batalla destruyó casi toda la flota del Pacífico y Rusia quedó indefensa en las fronteras del lejano oriente. Rusia entendió que podía repeler a Japón en tierra, pero no tenía ninguna posibilidad en el mar. Japón, habiendo ganado la mayoría de las batallas, no tenía fuerzas para continuar la guerra. Tenían falta de dinero, equipo y personas. La guerra estaba llegando a su conclusión lógica. La parte japonesa ya había ofrecido 2 veces a Rusia firmar un tratado de paz, en condiciones favorables para Japón, lo que la parte rusa rechazó. Después de reflexionar, Nicolás II decidió entablar negociaciones con la mediación del presidente estadounidense Roosevelt. Rusia quería llegar a un tratado de paz desde una posición de fuerza. Rusia, a diferencia de Japón, podría continuar librando la guerra durante mucho tiempo. Rusia bajo ninguna circunstancia quería aceptar ninguna forma de pago de indemnización y no estaban dispuestos a entregar ni 1 centímetro del territorio ruso. Las negociaciones comenzaron el 9 de agosto.
Durante las negociaciones, la delegación rusa pudo hacer milagros de diplomacia y salir casi ilesa, siendo un estado que perdió la guerra. Según los resultados, el tratado de paz constaba de 15 artículos, entre los que se encontraban los siguientes puntos: amistad entre ambos países, la transferencia del sur ya ocupado de Sakhalin a Japón, la transferencia de la península de Liaodong también a Japón, y el reconocimiento de Corea como territorio japonés. Aquí finaliza este vídeo, gracias por haberlo visto y nos vemos en mi próximo vídeo.